Aleluya. Vamos a ponernos todos de pie para leer la palabra de Dios con reverencia y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el capítulo número 6 en el versículo número 13. San Mateo, el capítulo número 6 en el versículo número 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas. Eterno Dios que estás en los cielos y que también estás aquí en medio nuestro, porque dijiste donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, en medio de ello estarías tú. Y creemos que tú estás aquí en medio de nosotros y rogamos por ello que bendigas esta palabra leída, que inspires mi vida y la uses para poder, Dios mío, predicar conforme a la necesidad de tu pueblo, no solo de los que están aquí en el templo, sino también de los que llegarán en el transcurso, pero también hasta donde podamos llegar a través de las diversas plataformas digitales, Padre. Allá también tu palabra llegue para hablar a cada corazón y a cada vida. Y reprende toda obra de las tinieblas para que haya libertad para recibir tu palabra, pero también para adorarte y alabarte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, por favor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y vamos a abrir nuestro libro de instrucciones bíblicas. Amén, ya que hoy estaremos nosotros continuando con la lección número 8. Amén. Y hoy estaremos viendo esta lección en particular que nos habla acerca de la tentación. Amén. Y ya habíamos visto nosotros en el, aleluya, en el culto anterior, que tentación dice que es una condición o circunstancia exterior, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Quería decir que a veces hay situaciones que se presentan de manera repentina o fortuita, ¿ve?, en nuestras vidas. Pero que esas situaciones repentinas y fortuitas muchas veces tienen que ver con el pecado. Y aunque yo no salgo de casa con la intención de pecar, que aunque yo no voy a mi centro de labores o de estudio a pecar, pero en el camino con algún pecado me voy a encontrar. Amén. Y el pecado lo que va a buscar es tentarme, porque pecado es todo aquello que me induce a hacer lo malo. Y tentación es esa circunstancia, esa situación que, aleluya, como dice el concepto, externo. Yo no lo fui a buscar, pero va a aparecer. Entonces me tocará a mí ahora, como dice el hermano Pedro o el apóstol Pedro, resistir al diablo que va a buscar a través de ese pecado tentarme para que yo ceda, y someterme a Dios para que, aleluya, el diablo no me haga pecar. Amén. Entonces, así como es una situación o una circunstancia externa, también ocurre que es un sentimiento interno. Amén. Aleluya. Y ese sentimiento interno tiene que ver ya, aleluya, con esa parte pecaminosa en la que hemos vivido. Por ejemplo, hay personas que han vivido en un hogar donde toda la familia son una descendencia de borrachos, de lisurientos, de fornicarios o de adúlteros. Y el hecho nada más de yo nacer y crecer en un hogar así, por ende, sin Dios, ese pecado va a repercutir también en mi vida. Pero cuando yo conozco a Cristo, aleluya, ve, aunque Cristo puede cambiar mi vida,
quiero que sepa que hay una vieja naturaleza que vivió en la práctica pecaminosa, que cuando conocemos a Cristo, esta no muere, solo duerme. Amén. Por eso el profeta dice, cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Ah? ¿Y quién duerme a tu lado? La carne, pues. Porque Gabrielito duerme solo en su cama. El pastor Guillermo duerme solo en su cama porque todavía es soltero. Ya cuando tenga esposa, dormiré con la esposa. Y cuando vengan los hijos también. Pero nosotros ahora dormimos con la carne. ¿Ve? Y esta carne, en su naturaleza caída, buscará qué hacer lo malo. Y a veces es un sentimiento que aparece. Aleluya. Por esa razón nosotros, como cristianos, no debemos dejarnos ni siquiera llevar por sentimientos. Aleluya. Hay hombres y mujeres que a veces por un sentimiento, aleluya, de pena o de lástima, hasta han terminado pecando contra Dios. Oye, fulano, mira, me estoy llevando esto, pero no le digas a nadie. Tú sabes que yo necesito en la casa para comer. Pero estás viendo que se está robando lo ajeno. Estás viendo que se está llevando lo que no le pertenece. ¿Ah? Y entonces la tentación es ¿qué cosa? También es un sentimiento. Ay, pero si le digo al jefe lo van a botar del trabajo. Pero si le cuento a la dueña, uy, lo va a despedir. Y si pierde el trabajo, pierde el sueldo. Y si pierde el sueldo, pierde el dinero con que sostiene su casa. Y entonces ve, ¿qué surge ahí? Un sentimiento. Amén. Y nosotros como cristianos, ni siquiera debemos dejarnos llevar por un sentimiento. Nosotros, ¿por qué nos dejamos llevar ahora? Por la palabra de Dios. Si lo que estoy haciendo se ajusta a la palabra de Dios, pues amén, bienvenido sea, no hay problema, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo la aprobación de Dios, porque tengo el aval de Dios. Pero si lo que yo estoy haciendo va en contra de la palabra de Dios, aunque me dé pena, aunque me dé lástima, yo no puedo, hermanos. Amén. Aleluya. Permitir el pecado. Es como cuando hay padres que tienen hijos en la casa fornicarios e hijas fornicarias. Hay padres que lo saben, hay madres que lo saben. Aleluya. Y entonces, aun cuando uno es cristiano, uno tiene que poner mano dura al pecado. Porque si algún hijo o alguna hija quiere pecar, yo ya teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, pues yo no puedo admitir eso. Pues si quiere pecar, pues pecará a distancia mía. Como dice el dicho humano, ¿no? Ojo que no ve, corazón que no siente. Quieres fornicar, quieres adulterar, quieres, aleluya, corromperte, libre eres, pero fuera de mi casa. Pero cuántos padres, cuántas madres dicen, ay, es que si lo voto me va a dar pena. ¿A dónde se irá a dormir? Si no tiene a nadie quien lo cobije aquí donde vivimos. Y por pena y por lástima, tienen a un fornicario en la casa. Tienen a una fornicaria en la casa. Y son tan pervertidos o tan corrompidos y son tan sinvergüenzas, aleluya, que hasta el papá consiente que ese muchacho venga a dormir en la cama de su propia hija. Y la mamá consiente que esa muchacha venga a dormir a la cama de su propio hijo en su propia casa. ¿Y qué edad tiene el individuo? ¿Qué edad tiene, aleluya, ese pedazo de barro? 14 años, 15 años, 16 años, 18 años, 20 años. Aleluya. ¿Cómo olvidarme de una hermana que será cualquier cosa menos hermana? Pero decía ser hermana. Aleluya. Era mi vecina. Yo vivía aquí en un departamento y ella vivía al ladito mío, en otro departamento. Y yo recuerdo que ya yo hago amistad en ese nuevo lugar que estaba viviendo. Y entonces conozco a esta vecina que era una hermana. Yo digo, vecina, buenos días, Dios le bendiga. Ah, hermano, ¿eres cristiano? Sí. Y de los buenos le dije. Aleluya. Yo también soy, dijo ella. Y como la vi con su faldita,
hermano, parece que es de las buenas. Parece, pero vamos a conocerla ahora. Porque algunas creen que porque usan falda creen que son cristianas. Hay algunas sinvergüenzas que hasta con falda en el templo son unas terribles fornicarias, hermano. Aleluya. ¿Y sabe qué? Y hay fornicarias y fornicarios que son tan descarados que hasta vienen al culto hasta con el que fornica. ¿Y en cuántos templos y en cuántas congregaciones no hemos conocido a jóvenes fornicarios y fornicarias que hasta con la membresía de la iglesia hasta han estado participando de culto, hasta han estado participando de Santa Cena? Que el Señor tenga misericordia de sus vidas, hermano. Aleluya. Y esta media hermana o esta vecina que tenía apariencia de cristiana estaba lejos de serla. Porque, hermano, yo conocí al hijo. Ese muchachito de pequeño había ido a culto y de adolescente también. Pero como dice la Escritura, que cuando uno ya se hacen grande, creen que son libres e independientes y quieren hacer lo que se les da la gana. Y él, como ya era un joven de más de 20 años, creía que tenía voz y voto para hacer y deshacer con su vida. Y entonces yo lo conocí a ese muchachito, su único hijo. Algunas veces le prediqué. Aleluya. Y entonces me doy cuenta que ese muchacho, hermana, cada mes traía una enamorada nueva a la casa. ¿Qué enamorada? Traía una mujer. Porque la mujer hasta dormía en la casa. ¿Y cómo me da cuenta que dormía? Porque a la hora que yo me levantaba para comprar el pan, que estaba ahí nada más a 3 casas donde vivía, salía a comprar yo el pan y salía la muchacha que se quedaba a dormir en esa casa. Aleluya. ¿Ah? Y entonces esa mamá nunca dijo nada. Aleluya. Esa mamá nunca reprendió al hijo. Alguna vez le dije, hermana, yo veo que tu hijo siempre mete a una mujer ahí a la casa y usted no dice nada. No, es que me da pena, como es mi único hijo. Digo yo, en vez que se vaya a pecar allá, ya mejor que peque acá nomás. Dice, que el Señor reprenda al diablo y te reprenda a ti, le dije yo a esa mujer. Aleluya, porque si él está perdido, tú estás mucho peor todavía, le dije a esa mujer. Aleluya. Y qué tristeza la de ese muchacho, hermano. Porque ese muchacho no acabó el año y se murió en su propia cama. ¿Cómo olvidarme esa mañana, esa noche, que yo lo encontré en la puerta de la casa? Y yo recuerdo que yo había llegado de trabajar, yo estaba en otra provincia trabajando, y vine del trabajo y lo encontré en la puerta. Y le prediqué. Y dije, oye, fulano, ¿y cuándo vamos a ir al culto? ¿Cuándo vamos a ir al templo? Ya, hermanito, ya empieza, ya pronto iré, pero todavía soy joven. Oye, varón, tú no estás libre de la muerte, y si mañana te toca la muerte, ¿qué vas a hacer? Aleluya. Y hermano, yo recuerdo que le prediqué esa noche. Entré a la casa, me bañé, me cambié y me fui a predicar un anexo donde predicaba. Y luego que vine, me alisté y me fui de viaje nuevamente al trabajo, porque yo trabajaba en otra provincia. Aleluya. Y cuando me voy, hermano, no sé nada, me fui como a las 9:30. Y regreso yo al día siguiente, porque yo iba y venía todos los días. Y cuando regreso, como a las 6 de la tarde, hay un silencio. Yo vivía en una quinta. En esa quinta alquilaban habitaciones, alquilaban departamentos, mini departamentos. Aleluya. Y un silencio en toda esa quinta. Y yo llego y como a 3 puertas estaba la vecina que tenía la tienda. Toco la puerta, vecina, y sale la vecina. Ah, vecino, buenas noches. Vecinita, véndeme, le digo, un juguito y véndeme unos pancitos. Y me vende y me está atendiendo. Y yo le digo, vecino, ¿y qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá en la quinta? Le digo. Que hay un silencio como que si hubiera visto un velorio aquí. Y me dice la vecina, ¿qué vecino? ¿No se ha enterado? No me he enterado de nada. Le digo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Su vecino, pues, fulano de tal, el que vive al ladito suyo. Aleluya. Ese muchachito fornicario que todos los meses metía una mujer en la casa. ¿Qué ha pasado? Le digo. ¿Cómo? Ayer, como a la medianoche. Dice que él estaba cenando como a las 11 de la noche su sopita. Y la mamá le había preparado la sopa y luego que comió, le dijo, mamá, despiértame pues a las 3 de la mañana, porque tengo que ir a descargar un
camión, él trabajaba, amén, descargando, aleluya, mercadería de los camiones de transporte. Y dice que él se echa a dormir. Y dice como a la medianoche, hermano, con su saliva empezó a atorarse. Ese hombre empezó a cambiar, dice, la cara de varios colores. La vecina salió corriendo al vecino para pedirle que lo lleve de emergencia en el carro que tenía el vecino a la posta médica que estaba ahí como a 10 cuadras. Y fue a la posta y estaba cerrado. Y cuando lo llevan al hospital, llegó muerto, llegó cadáver. Aleluya. Pero cómo es Dios, ¿no? Dice, es un Dios de oportunidades, hermano. Porque yo le había predicado horas antes. Yo le prediqué a él como a las 7 de la noche más o menos, 6:40, 7 de la noche. Aleluya. No quiso buscar a Dios. Pero lo cierto es que nosotros no podemos dejarnos guiar o llevar por sentimientos. Amén. Aleluya. Pero bien, ahora vamos a ver las fuentes de tentación. Y vamos a encontrar a la luz de la palabra que hay 3 fuentes de tentación. Y encontramos en el punto A que la primera fuente de tentación es Satanás. Vaya a Génesis capítulo número 3. A ver, abre tu Biblia. Génesis, el capítulo número 3. Santo es nuestro Dios. Génesis, el capítulo número 3. Y vamos a ver lo que nos dice el capítulo número 3 de Génesis, versículo número 1. ¿Lo tiene? Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aleluya. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos al diablo metido en la serpiente como una fuente de tentación. Amén. Aquí encontramos al mismo diablo hablando con los hombres, hablando con Eva. Y ese mismo diablo que habló con Eva sigue hablando en nuestros días con muchos hombres, con muchas mujeres. Amén. Aleluya. Y aunque a veces directamente no es el diablo, pero son sus servidores, que son los demonios. ¿Y de qué manera uno se puede dar cuenta que es el diablo el que le está hablando? Cuando a veces te viene un pensamiento como que si tú estarías hablando contigo mismo. Y hay personas que a veces tienen la sensación de que están conversando con él mismo, con ella misma. Y no es que él o ella esté hablando consigo mismo, sino que hay un demonio que le está hablando. ¿Y cómo me doy cuenta que un demonio me está hablando? Cuando me vienen pensamientos pecaminosos, cuando me vienen pensamientos o ideas de hacer lo malo, y como que una voz me dice: pero mira, todos lo hacen, no tiene nada de malo, no va a pasar nada. Y él o ella piensa que está hablando con su yo interior, pero no, tú no estás hablando con tu yo interior. Aleluya. Tú estás hablando con ese demonio que Satanás ha enviado, así como el diablo se metió en la serpiente para hablar con la mujer diciéndole: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Acaso Dios dijo eso? ¿Que no podía comer de todo árbol del huerto? ¿Eso dijo Dios? No. ¿Qué dijo Dios? Vaya al capítulo número 2, verso 16. Aleluya. ¿Lo tiene? Capítulo 2, versículo número 16. Aleluya. ¿Está ahí? ¿Qué dice? Léalo fuerte y claro. Génesis 2:16, ¿qué dice? Y mandó Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre. ¿Qué le mandó? Mira, Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer. Pero el diablo, ¿qué le dijo a Eva?
No, acá abajo, capítulo 3. Pero capítulo 3, verso 1. ¿Qué le dijo? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Y le pregunto, ¿eso dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? De todo puedes comer, excepto Génesis 2:17. ¿Qué dice? O sea, Jehová le dijo, de todo puedes comer, excepto, solo no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Qué ve usted ahí? El diablo hablándole a la mujer, ¿ve? De una manera sigilosa. Y a veces así le ocurre a muchas personas. Hay personas que a veces no piensan ni siquiera en las consecuencias de los pecados, pero que muchas veces por no, aleluya, conocer las maquinaciones del diablo, algunos, aleluya, en esa falta de conocimiento hablan con un demonio. Y el demonio le dice, pero métete a la chacra. Mira, ese pacay está rico. Si nadie te va a ver. Por un pacay. ¿Y cuántos sinvergüenzas se meten a la chacra ajena a comerse un pacay que no es suyo? El diablo le dice, pero trae tu pavita. ¿Qué te dice? Trae tu canasta. Mira, si esa dueña sabe Dios dónde, si vivirá también. ¿A ti qué te importa si viven o no viven? Un cristiano no se mete en chacra ajena. Mira, ve, nadie dice amén. ¿Qué pasa? ¿Tú eres ladrón de chacra? He dicho, ningún cristiano se mete a chacra ajena. Aleluya. Por más que tengas hambre. ¿Qué, pastor? Pero eso es un pecado, claro. ¿A ti qué te importa si tiene dueño o no tiene dueño? Si vive el dueño, se murió hace años. Un cristiano no coge lo que no es suyo. Pero el diablo que le dice, no, ¿qué tiene de malo? Y a veces hasta tú puedes ver que hasta un hermano, entre comillas, cristiano, se metió a llevarse una fruta. Hasta entre comillas vas a ver hasta el pastor de una iglesia metiéndose a coger lo ajeno. Pero mira, si el pastor también se metió, la hermana también, no pasa nada. No pasa nada con ella, con él. Será tu concepto, pero la palabra de Dios no dice eso. Aleluya. Y así el diablo a veces trabaja. ¿Cuántas personas trabajan en una tienda como cajeros o como vendedores? Y el diablo le dice, mira, llévate esa cajita, llévate esa fruta, llévate ese producto. Además está viejo, está usado. Si nadie lo va a comprar, ¿a ti qué te importa si lo compren o no lo compren? Tú eres cristiana, tú eres cristiano. Tú no te puedes llevar nada de lo que no es tuyo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos cajeros que trabajan en la tienda y el diablo le dice, pero mira, llévate un billete? Si la dueña tiene una cantidad, un fajo de billetes lleva todos los días, que un billete te coja, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? El que hizo los cielos y la tierra y el que te va a lanzar al lago de fuego por ladrona, por ladrón. Aleluya. Un cristiano, hermano, no puede, aleluya, coger lo que no es suyo. Pero para que usted se dé cuenta que ese diablo que le hablaba a la mujer diciéndole, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ve? Vemos aquí al diablo hablando una mentira. Porque era una mentira. Dios no dijo que no coma de todo árbol del huerto. Y así el diablo también a veces te va a meter pensamientos, te va a hablar al oído. No, ¿qué de malo tiene? Aleluya. ¿A cuántos jóvenes en la congregación el diablo no les habla o los demonios no les habla? Mira, fornica con fulano, fornica con fulana. Si fulano fornicó, se casó y ahora qué feliz viven. Feliz a la vista de los hombres, pero allá en su vida personal, allá en la intimidad, allá en la presencia de Dios, viven una desgracia. Porque no hay pecado que la gente practique que sea para su bienestar, hermanos. Amén. Entonces encontramos aquí, aleluya, que la serpiente, obviamente, usada por el diablo, hablando con el hombre, ¿para qué? Para tentarlo.
¿Ah? Cuídese usted de que venga el diablo o algún demonio y lo tiente a usted. Amén. Vaya a Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis, el capítulo número 12. Aleluya. Apocalipsis, capítulo número 12. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice allá en el versículo número 9. Y dice así: y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón. ¿Y quién es ese gran dragón? ¿Cómo? La serpiente. ¿Y quién es esa serpiente antigua? Es la que estuvo en el Edén. Es la que el diablo usó para hablarle a Eva. Y dice más, que se llama, mira que tiene nombre propio. Esa serpiente antigua, ese gran dragón, se llama Diablo y Satanás. ¿Y cuál es el propósito de él? Oiga, el cual engaña al mundo entero. ¿Y por qué lo engaña al mundo entero? Porque el mundo entero rechaza la palabra de Dios. Porque cuando los hombres y las mujeres rechazan la palabra de Dios, no se dan cuenta que están rechazando la luz de Dios. Porque la palabra de Dios se convierte en una lámpara, se convierte en una luz que va a iluminar nuestro camino. ¿Para qué? Para que no pequemos contra Dios. Y dice que este diablo y Satanás engaña al mundo entero. Y dice que fue arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego. Mire. O sea que el diablo no está en el infierno, O sea que el diablo no está en el Hades, O sea que el diablo no está en el lugar de tormento, ¿Dónde está el diablo? Está en la tierra. ¿Dónde estará? Estará acá en Guaral. Estará acá en Milagro. Te estará esperando allá afuera. O está allá en tu casa durmiendo. Aleluya. Para que usted se dé cuenta que el diablo no está, hermanos, en el lugar de tormento. Y no solamente fue arrojado el diablo a la tierra. ¿Quién más fue arrojado? Oiga, y sus ángeles fueron, ¿qué dice? Oiga, ¿y quiénes son esos ángeles que fueron arrojados con él? Pero ¿quiénes son esos ángeles? Esos ángeles que allá en el cielo le creyeron a su mentira. Esos ángeles que servían a Dios, para que usted vea que aun cuando Dios ha hecho ángeles que son seres perfectos, Dios también le dio libre albedrío a los ángeles. Porque alguien dirá, pastor, me preguntó alguien, y si Dios es Dios el Todopoderoso, ¿por qué creó al diablo? ¿Tú qué dices, hermano Luis? ¿Dios creó al diablo? Me cogió, dice. Se engrió su corazón. Pero mi pregunta es, ¿Dios creó al diablo? Es lo que he preguntado. No creó al diablo, dice Toribio. ¿Y Gabriel? No, dice. ¿Y qué dicen allá las hermanas? ¿Dios creó al diablo? No, dice. Desde luego que sí. Dios no creó al diablo. Amén. El diablo se volvió diablo. Porque así como Dios a ti y a mí nos ha dado libre albedrío, que es la libertad de elegir de hacer lo bueno o lo malo, así también Dios cuando creó a los ángeles le dio libre albedrío. Y como dice el hermano, que la escritura dice que ese ángel que era un querubín protector, dice que se enalteció su corazón. ¿A causa de qué? De su hermosura. Porque era tan hermoso él, que me imagino yo que se miraba seguro todos los días al espejo. Así como tú, que todos los días te miras al espejo. Y hay algunos que, hermano, Dios mío, aleluya, hasta por un lunar se hacen problema en el espejo. Y dice que él se miraba y se dio cuenta que era tan hermoso y se llenó de orgullo. Aleluya. ¿Por qué? Porque se sentía superior a los demás. ¿Y qué hizo? Dice la escritura que él, por sus múltiples contrataciones, fue desechado del cielo. ¿Cómo por sus múltiples contrataciones, pastor?
empezó a contratar a los ángeles que estaban allá sirviendo a Dios para que le sirvan a él. Porque dijo él, subiré y aleluya, dijo, levantaré un trono y me haré semejante al Altísimo, dijo él. Y cuando él pensó eso, al momento fue lanzado del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios conoce, aleluya, el pensamiento de los hombres. Amén. Y entonces Dios, entendiendo que Satanás, o que Luzbel, porque su nombre era Luzbel, que significaba también querubín protector. Aleluya, que significa, Luzbel significaba lucero de la mañana. Amén. Y como se corrompió, no podían permanecer en el cielo. Pero como éste había contratado a muchos ángeles para hacer una rebelión en el cielo, fue lanzado. Para que usted vea que la rebelión no es de Dios. ¿Cuántas congregaciones uno no ha conocido que hay creyentes que han hecho rebelión en esa congregación? Y han dicho, hermano Toribio, ¿sabe que a mí no me gusta el pastor Guillermo porque muy tarde predica, muy tarde acaba el culto? ¿Qué te parece si te ponemos de pastor, Toribio? Aleluya. ¿Qué te parece si te ponemos a ti de pastor, hermana? Y hay iglesias que un grupo de hermanos hacen rebeliones, hermano. Y hasta se ponen a contratar a los hermanos. Si tú te vas conmigo y abrimos una iglesia, tú vas a ser el tesorero, tú vas a ser el diácono, tú vas a ser, aleluya, el copastor. Y hay iglesias que así se han formado. ¿Y cuántas iglesias se han levantado en rebelión? Pues si aquí hay alguno en esta noche o allá a través de las redes, quiero que sepa que tú tienes el mismo espíritu del diablo, de Satanás, de la serpiente antiguo, del dragón. Poder en la sangre de Cristo, porque un verdadero hijo de Dios no hace rebelión, hermanos. ¿Y cuándo se genera una rebelión? Cuando una persona se rebela contra la autoridad. Y en eso se lo vio Luzbel. Amén. Aleluya. Se rebeló contra la autoridad, que era Dios. Y ya no quiso ya someterse ni sujetarse. Y entonces, aleluya, tuvo que ser lanzado del lago, a la tierra. Amén. Aleluya. Entonces vemos aquí que una fuente de tentación es este diablo, que dice la palabra, engaña a ¿quiénes? Ahí lo dice, ¿a quiénes? Acabamos de leerlo. Al mundo entero. Dale gloria a Dios que tú también estabas engañado en ese grupo del mundo entero. Y gracias a Dios que la palabra llegó a tu vida. Gracias a Dios que caminabas de repente por afuera de, aleluya, de acá. Y dijiste, uy, acá hay iglesia. Uy, acá hay un templo. Gloria a Dios. A ver, voy a venir esta noche. Y así llegaste. Y otro dijo de repente, a ver, voy a ver qué ha publicado Juanita. A ver, voy a ver qué ha hecho Panchito, qué ha publicado. Y se tiraron a la cama a estar mirando sus redes sociales. Y te topaste con este gritón, con este predicador de la palabra de Dios. Y esta palabra es la que está, aleluya, cautivando tu vida. ¿Para qué? Para que seas libre del pecado, del diablo y del infierno. Aleluya. Dale palmas a Cristo si puedes. ¿Puedes o no puedes? Aleluya. Entonces, amados, tenemos al diablo como fuente de tentación. Es la primera. Pero también está la maldad humana. Vaya a San Mateo capítulo 22, por favor. San Mateo capítulo 22. Aleluya. Libro de San Mateo, el capítulo número 22. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Lo tenemos. Y vamos a ver qué nos dice el evangelista Mateo. Y en el capítulo 22, verso 18, encontramos que dice, pero Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Mire, ve. Jesús dice que conocía, ¿qué cosa?
la malicia de ellos. O sea que Jesús conocía la maldad que había en los hombres. ¿Saben ustedes que hay hombres así malvados y perversos? Y no solo hombres, mujeres también. ¿Cuántos hombres malvados y perversos sabían que esa mujer tenía dueño y se metieron con esa mujer? ¿Por qué? Porque eras un malvado y perverso. ¿Cuántas mujeres conocieron que ese hombre tenía dueña? Y sabiendo que tenía dueña y sabiendo que tenía esta familia, no le importó hasta meterse con esa mujer, con ese hombre. Aleluya. Y hasta destruyó un hogar, destruyó un matrimonio. ¿Por qué? Porque había maldad en ti. ¿Saben ustedes que así hay hombres, hermanos, llenos de maldad? Usted va a encontrar en barrios que hay gente que es delincuente y que en esa maldad quieren que todos sean delincuentes. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del secot? Levanten la mano. ¿Quién ha oído hablar del secot? Santo cielo, nadie. ¿Qué cosa es eso? Dice. ¿Qué es el secot? Es la cárcel, hermano, de máxima seguridad en todo el mundo, que está en el país del Salvador. Yo hace poco he estado, aleluya, viendo, hermanos, cómo El Salvador era el país más corrompido, donde la delincuencia, hermano, tomó el control de ese país. Tanto así que los delincuentes hasta hacían, hermano, conferencia de prensa desde el penal. Imagínate. Aleluya. Se sentían ellos en el penal como que si estaban ellos en su casa. Y vivían como reyes. Y había penal para un grupo aleluya, de pandilleros. Y había otro penal para el otro grupo de la pandilla. Porque habían 3 pandillas, hermanos, reconocidas que eran unos, Dios mío, no sé cómo llamarlos, tan malvados y perversos que, hermanos, no les importaba la vida de nadie. Podían parar un microbús, echarle gasolina y prender a todos los que estaban metidos adentro. Aleluya. Pero que Dios bendiga a su presidente, hermanos. Que el día que entró al gobierno, ¿sabe qué hizo ese presidente? Llamó a un predicador cristiano y dijo, en la toma de mando, quiero que un predicador cristiano invoque el favor de Dios. Aleluya, para mi país, para mi casa, para mi vida y para todo. Aleluya, mis hermanos aquí salvadoreños. Qué lindo fue escuchar en el tiempo de la pandemia que ese presidente declaró el día de la oración. Y en su país existe el día de la oración. Así como existe el día de la papa, el día del cuy, del pollo, del pato, hasta del perro creo que hay, hermano. Aleluya. Pero qué lindo que ese país, día de la oración. Hoy día nadie trabaja, todos vamos a orar. Qué maravilla, hermanos. Ese fue uno de los pocos o escasos o únicos, creo, presidente, que en el tiempo de la pandemia encomendó a toda su nación el favor de Dios. Y mandó a todo el pueblo que se tire al piso y se humille para buscar la gracia y la misericordia de Dios. Y el país que era, hermano, aleluya, en índices de criminalidad, aleluya, la máximo índice tenía. Llegó, hermano, a tener, creo, como 1000 días donde ni un muerto más volvió a ver. Ha metido a esos pandilleros, aleluya, ya no existe que en esta prisión van los de la pandilla tal, que en la otra prisión me mandas a la otra pandilla tal. Ahora en una, aleluya, en ese penal hay pabellones donde entran 100 reos y están metidos los 3 pandilleros. ¿Y sabe qué me llama la atención, hermano? Que hay un orden, que hay un respeto, aleluya. Y hay un periodista que ingresa al penal y está haciendo ahí la entrevista y pregunta, ¿y por qué ese silencio? Porque le hemos enseñado a esta gente a ser disciplinada, a ser respetuosa. Yo no sé si usted habrá entrado a algún penal. Bueno, yo todavía no he entrado aquí al penal de Ucayama. Esperemos dentro de breve entrar. Pero yo he entrado a otros penales donde esa gente no respeta a nadie, hermano. Hablan, Dios mío, inmundicias, no me hablan. Aleluya. Pero qué orden y qué disciplina en ese penal.
Humanamente me conmoví cuando escuché, cuando entrevistaron a un reo. ¿Y tú por qué estás? Porque yo maté a 30 personas. ¿Y cuántos años tiene de sentencia? 480 años. Y el otro, me han dado 620 años de prisión. Yo dije, este se va a morir aquí. Porque ¿quién vive 600 años, hermano? La gente que está metido en ese penal del Secot está confinado a morirse ahí, hermanos. Aleluya. ¿Qué te parece? A mí me ha dado pena, ¿verdad? Que me conmoví, hermano. Yo dije, pero no dejan de ser almas. Aleluya. Pero con todo, tienen su espacio para culto. Y verdad que Dios me ha puesto la carga de orar por ellos. De repente no para que salgan, pero por lo menos para que tengan un encuentro con Dios. Pero por lo menos para que salven su alma. Para que por lo menos, aleluya, el que hace el culto ahí, que no sé si vendrán de afuera o de allí mismo, algunos se levantarán, no lo sé. Aleluya, puedan conocer al Señor. Pero ¿cuántos de ellos cometieron tantas, aleluya, tantos asesinatos, secuestros? Aleluya. ¿Verdad que yo ahora viendo aquí el Perú, yo estaba viendo hace poco, porque es que los transportistas están saliendo a marchar, a pedir, aleluya, que el gobierno haga algo? Porque de verdad, hermanos, aquí en el Perú, la ola de criminalidad es tan terrible que a la gente no le importa ni la vida. Hay cámaras aleluya, que han grabado, que hay en los vehículos de transporte, donde se ve, hermano, que el delincuente entra a mano armada, sube al microbús, detiene al chofer, le dice, dame el dinero, se coge todo lo que tiene ahí en su tablerillo, y como hasta en la cara le dispara sangre fría. Aleluya. Yo digo, Dios mío, tienen razón los transportistas de hacer un alto y de levantar su voz de protesta, porque de verdad nadie para esto. Pero ¿por qué estamos viviendo estos días? Porque la gente no quiere buscar a Dios. Porque si nuestra nación, hermano, invocara a Jehová, dice la Escritura que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos gobiernan, solo trae calamidad a la nación. Aleluya. Pero qué lindo es ver a este hombre, que desde luego me parece que es judío, este presidente de El Salvador. Me parece que es un hombre que tiene fundamentos cristianos. ¿Sabe qué ha establecido ahora en su gobierno? No más fiesta a Halloween. Qué tremendo, dije yo. Santo cielo. O sea, eso me dice de que cuando uno es una autoridad puede reformar todo. Aleluya. Mire, no más Halloween en su país. Y ha dicho, no queremos más fiesta al diablo. Cuánta falta hace que se levanten así presidentes, vicepresidentes, ministros, congresistas. Y a nosotros nos toca la tarea de orar por ellos, porque la Escritura nos dice de que nosotros tenemos que orar por las autoridades que están puestas por Dios, porque no hay ninguna autoridad sino las que han sido puestas por Dios y que han sido establecidas por Él. Amén. Pero mire, le entrevistaban a otro jovencito, ¿y tú cómo entrar? ¿Qué edad tiene? 24 años. Y se va a quedar 480 años preso. Oye, ¿tú sabes qué es 24? Mano, soy sincero, hermano, anoche que estaba mirando, verdad que hasta me conmovía el corazón. Y dijo, ¿y tú cómo entraste? Yo, niño, yo me metí en la pandilla por vengar la muerte de mi madre. A mi mamá la mataron, dijo ese muchachito. Mi mamá estaba en el mercado haciendo compras y entraron uno de... ¡Ah! Dios mío, empezaron a quemar ropa, a disparar y la mataron a mi mamá. Y yo me llené de odio de ir y dije, me voy a meter a una pandilla y me voy a volver tan igual como ellos, los voy a buscar y los voy a matar. Y así se corrompió. Aleluya. ¿Y por qué la gente se corrompe? Por la maldad de los hombres. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios te ayude. Porque usted también va a encontrar en su centro de trabajo gente que está, aleluya, perdida. Que no se siente feliz de estar perdida, sino que quiere que usted también se pierda.
Gente que está corrompida y que no disfruta solo que están corrompidos, sino que quieren también que otros se corrompan. Aleluya. Y a ti te toca hacer frente a esa corrupción. Amén. Aleluya. Vaya a San Marcos capítulo 12. ¿Y qué nos dice el evangelista Marcos? Evangelio de San Marcos capítulo número 12. Aleluya. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice San Marcos el capítulo 12, verso número 15. Y dice así. Mas él, ¿quién él? Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Percibiendo la hipocresía de ellos, ¿qué pasó? Ajá. Traedme la moneda para que la vea. ¿Qué encontramos aquí? Que la gente quería saber si era lícito o no dar tributo al César. Querían preguntar. Pero no preguntaron porque les interesaba. No era tanto porque les interesaba saber o conocer. Le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué le preguntaron? Por querer tentarlo. Así habrá gente que te va a querer tentar. Oye, Luisito. Oye, hermano, hace tiempo que no nos tomamos unas agüitas, ¿ah? Puede ser, ¿ah? Puede ser hoy día que es tu cumpleaños, ¿ah? Aleluya. Oye, fulana. Oye, hace cuánto tiempo que no nos vamos a rumbear acá. Una discoteca conocida en Guaral, ¿cuál es? Habla, perrumbero, usted es la loca ahora. ¿No? Aleluya, usted es ese loco. Aleluya. Aruma, dice Aruma. Donde todos fuman ahí. Aleluya. Pero cuánta gente vas a encontrar en el camino. Oye, ve, vamos allá. Y cuando entras a la universidad, cuando estás en el instituto. Oye, ve, vamos a la fiesta de los cachimbos. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Y va a haber gente que te va a tentar. Pero en ti estará si cedes a la tentación o la resistes. Oye, fulana, es el cumpleaños de fulano, vamos. ¿Y quién es fulano? Un tremendo borracho. Un tremendo fornicario. Que va a ir hasta con la enamorada para estar manoseándose en tu cara y hasta para estar tentándote. ¿A qué? A que tu concupiscencia se despierte. Aleluya. Y nos tocará a nosotros tomar esa decisión. ¿Voy o no voy? Por eso, hermano, yo cuando conocí a Cristo, yo no volví nunca más a ninguna fiesta. ¿Cómo olvidarme, hermano? Ni siquiera a la fiesta de mi promoción de colegio, porque yo me convertí estando en colegio. Aleluya. Alguien me dijo, pastor, es un pecado que yo vaya a mi fiesta de promoción. Bueno, mientras que no cedas al baile y al beber, pero para mí, preferible yo estar tranquilo en mi casa, mándame el diploma, mándame el regalo, mándame la medalla, lo que tú quieras. ¿Qué voy a hacer yo en un ambiente donde toda la gente está escuchando música mundana, bailando, rumbeando, tomando, manoseándose y hasta pecando? Yo no hice fiesta de promoción, hermano. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta de la corrupción que hay allí. Aleluya. Pero cuánta gente dice, ay, hay que matar a mi mejor amiga, a mi mejor amigo. ¿Y quién es su mejor amiga? Su mejor amigo, un podrido, un corrompido. Aleluya, una degenerada. Pero ve, eso es tentación, pues. Ay, es que es mi mejor amiga. Sentimiento, pues, sentimiento. Como dice la tentación, que es un sentimiento interior. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar o manipular por sentimientos, hermano. Nosotros debemos dejarnos llevar por el conocimiento de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Dale palmas a Cristo con ganas, aleluya. Entonces vamos a encontrar la segunda fuente de tentación. ¿Quién era? ¿Quién es? La maldad humana. ¿Qué quiere decir? Los hombres. Los hombres sin Dios. Porque un hombre con Dios, una mujer con Dios, nunca te va a llevar a pecar. Pastor, pero el hermano viene a la iglesia, ese será un loco endemoniado. Esa será una endemoniada. Pero un verdadero hombre de Dios, que ha conocido a Dios, jamás te va a llevar a pecar. Pero ¿quién tiene maldad? ¿O a qué se refiere la maldad humana? A hombres sin Dios, que no solo disfrutan pecando, sino que buscan que otros sean arrastrados al pecado.
Pero encontramos la última fuente. ¿Cuál es la última fuente? La propia. ¿Qué cosa? Concupiscencia. Vaya a Santiago capítulo 1 y ahí lo vamos a dejar. Santiago capítulo 1. Aleluya. Está Santiago después de Hebreos. Capítulo número 1 de Santiago. Aleluya. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice allá Santiago. En el capítulo número 1. En el versículo número 13. ¿Estamos ahí? Y dice así. Y cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No digas que es tentado de parte de Dios. Ah, mira, ve. Nunca digas que Dios me tentó, pastor, forniqué. ¿Qué pasó? Dios me tentó. Que el Señor te reprenda. Dios no tienta a nadie. Amén. No diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Amén. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Por el mal, ni él tienta a nadie. Ajá. Ni Dios puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado. ¿Ah? ¿Por qué medio es tentado? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto, por tiempo, se lo voy a explicar el sábado si Cristo no ha venido o si yo no me he ido. Amén. Aleluya. Porque aleluya, esta fuente de tentación, aleluya, esta última fuente de tentación es, dice nuestro hermano Ortiz, tal vez la más generalizada. O sea que algunos no pecan porque alguien los tienta, como habla en la segunda fuente, la maldad humana. Ni tampoco el diablo los tienta. A veces dicen algunos, pastor, el diablo me hizo pecar, pastor, el diablo me engañó. Y a veces yo he tenido que decirle, oye, deja tranquilo al diablo, ¿por qué lo acusas? Si él ni siquiera te vino a buscar. Entonces, ¿qué pasó? Tu propia concupiscencia. ¿Ah? ¿Y cómo es, pastor, la propia concupiscencia? ¿A qué se refiere la propia concupiscencia? ¿Sabe a qué se refiere la propia concupiscencia? El deseo que siente esta carne. Por ejemplo, aleluya. Si a mí me gusta ver películas o ver series donde hay personas de sexos opuestos que se están abrazando, que se están besando, que se están acariciando, que se están manoseando, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Mi propia carne va a sentir ese deseo. Mi propio cuerpo va a despertarse. Y si él o ella tuvo la experiencia en su vida pasada de practicar el sexo, va a sentir nuevamente apetito sexual. ¿Por qué? Porque empieza a alimentar esta carne. ¿Qué te parece? Yo soy varón y todos los días mantengo comunicación con una mujer. Esa constante comunicación también va a despertar mi propia concupiscencia. Aleluya. Y más cuando me mandan una palabrita media cariñosa. Y más cuando me mandan unos emojis, aleluya, que me hacen volar por las nubes. ¿Qué va a pasar? Mi propia concupiscencia empieza a despertarse. Pero esto lo vamos a ver el sábado con mucho detenimiento. Aleluya. Para que usted se dé cuenta que a veces no es el diablo el que nos tienta, ni los demonios. A veces ni siquiera la maldad humana.
A veces ni siquiera fue ese hombre o esa mujer, no. Fue tu propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque tú la alimentaste. ¿Por qué? Porque tú mismo lo buscaste. Aleluya. Pero que Dios nos ayude a crucificar esta carne llamada concupiscencia con sus deseos. Póngase de pie esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra predicada. Mi buen Dios, sé que a través de tu palabra tú siempre vas a hablar a nuestras vidas. Sé que a través de tu palabra tú vas a buscar siempre que llevarnos a reflexionar en nuestro camino, en nuestra conducta, en nuestra vivencia diaria. Gracias, amado Dios, porque tu palabra es la que se encarga de iluminar nuestro camino. Oh Dios, que esta palabra nunca nos falte, que esta palabra no escasee nunca en este templo y en este altar, para que tu pueblo, que cada noche, que cada día, que cada culto viene a buscar, aleluya, pueda encontrar siempre ese alimento para el alma. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Hermano y hermana, ¿has escuchado la palabra de Dios? Ahora te toca a ti evaluar tu condición. Ahora te toca a ti ver en qué condición estás en esta noche. Si Dios a través de su palabra ha hablado tu vida y te has dado cuenta cómo has despertado tu concupiscencia o cómo te dejaste manipular por la maldad humana, por hombres y mujeres que no conocen a Dios, y te dejaste llevar por un sentimiento que pobrecito, que se va a molestar, que se va a incomodar, que ya no me va a hablar, pues en esta noche Dios te hace ver a través de su palabra que no es él, que no es ella la que está hablando contigo. Son los demonios que hay en ellos. ¿Para qué? Para hacerte pecar. Y luego que peques, alcances la muerte, que no es otra cosa sino la separación de Dios. Pero en esta noche, habla con Dios. Y si tienes que pedirle perdón porque le has ido dando lugar, aleluya, pues aprovecha este tiempo y dile: Señor, perdóname, ten misericordia de mi vida. Aquí estoy, Señor, dígale. Aquí está mi vida. Y si tienes que pedirle perdón porque quizás cediste a la tentación, porque quizás pecaste, aprovecha este momento para decirle a Dios: perdóname. Ya no quiero pecar contra ti. Ya no quiero hacer lo malo. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Cambia mi vida. Transfórmala. Dame una nueva vida. Si no te agrada como soy, rompe este barro y fórmalo de nuevo. Padre, pero quiero agradarte, dígale. Quiero obedecer tu palabra. Quiero ponerla por obra. Dios mío, aquí está mi vida, dígale. Y mientras usted habla con Dios, oramos por todo. Señor nuestro Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra predicada, porque a través de ella tú nos diriges, tú nos conduces al camino correcto. Tú despiertas las alarmas en nuestras vidas, porque tu palabra se vuelve en una clarinada de alerta para no pecar contra ti, para no acarrear maldiciones y para no terminar en la condenación eterna. Gracias, Padre, por tu palabra, dígale. Oh Dios, aquí está mi vida. Perdóname, límpiame, lávame, santifícame. Hazme una nueva criatura. Quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecer tu palabra. Oh Dios, pon tu mano sobre mi vida y perfeccióname cada día. Y ayúdame cada día. Oh Dios, gracias por todo, dígale.
Hable con Él mientras le adoramos diciéndole: tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo. Dígale: tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado.